Buenas noches. Bienvenidos a otro segmento de Funda Argentina. Hoy vamos a hablar de un caso que sucedió en 1856, ya hace muchísimos años. En este caso está involucrado Carlos Tejedor. ¿Quién es Carlos Tejedor? Fue uno de los autores, si no el autor, del Código Penal argentino. Pero claro, esto no pasó en su historia de la construcción del Código Penal argentino, sino que pasó antes, porque Carlos Tejedor auspició como abogado en una audiencia pública que sucedió entre los días 19 y 21 de noviembre de 1856, que estuvo a cargo del juez Miguel Navarro Viola. Carlos Tejedor defendía a Clorinda Zarracán. Clorinda nació en 1830. Familia más o menos, no muy acomodada, pero no pobre. Su familia le arregló un matrimonio a sus 15 años, que era muy común que esto sucediese en esa época, con un italiano llamado Jacobo Fiorini. Jacobo, quien era 30 años mayor que ella, era un pintor. Trabajaba en su oficio de pintor retratando a la nobleza, a las figuras más públicas y reconocidas. Entre una de ellas estuvo Juan Manuel de Rosas. Tal vez te suena mínimamente de un billete que está por desaparecer, tal vez, o si no es que ya desapareció. Qué poco que sé de billetes. Cuestión que Clorinda y Jacobo se terminaron mudando a santos lugares, donde tuvieron una vida relativamente tranquila, tuvieron 5 hijos, hasta que 9 años después de su casamiento, Clorinda, qué nombre, ¿no? Clorinda, empieza a tener un amorío con el capataz del campo de su marido, un tal Crispín Gutiérrez, un año menor que ella, o sea, 25 añitos, 2 personas jóvenes. Cuestión que no era un secreto, o por lo menos no era un secreto tan guardado, sino es algo que se conocía, es algo que se intuía en el aire, que se hablaba. Pero a Jacobo medio que lo pasaba por alto. Hasta que un 9 de octubre de 1856, Jacobo increpó a Crispín por esta relación que tenía con su esposa. Palabra va, palabra viene. Gutiérrez tuvo mucha ira en su actuar, comenzándolo a insultar y hasta amenazarlo de muerte. Y ahí el Tano se lo tomó muy, muy, muy a pecho lo que decía este gaucho, que hasta se fue y se encerró en el altillo de su casa, porque tenía miedo, realmente tenía miedo de que lo matasen. Ese mismo día, Clorinda subió para convencerlo de que baje, que no va a pasar nada, que ella estaba preparando la cena, que baje, que coma, que se lo tome más tranquila. Cuestión, Jacobo le hace caso. Entonces, baja, trata de relajarse, trata de recostarse un poco sobre un sofá que tenían y esperaba la cena. Cuando esto sucede,
Clorinda abre la puerta y deja pasar a su amante Crispín, junto a Remigio Gutiérrez, el hermano menor de Crispín, quienes en cuestión de minutos golpearon con palos a Jacobo y le fracturaron la cabeza, además de dispararle con un tiro al cadáver. Mientras todo esto pasaba, Clorinda estaba ahí, viéndolo. Todo esto pasó horas después de esta pelea con Gutiérrez, en la madrugada ya de ese 10 de octubre, ya no 9. ¿Cómo siguió esto? Crispín, y Remigio, qué nombre difícil, digo, Crispín y Remigio llevan el cuerpo y lo entierran en una fosa. Plantan un poco ahí de verde como para simular que acá no ha pasado nada. Y ahí hubiese terminado todo. Pero no fue así. No fue así porque Jacobo, como era habitual de trabajar con gente importante, terminó siendo una persona importante en la sociedad. Una persona con nombre, una persona conocida en la sociedad. Entonces, que desapareciese empezó a hacer bullicio. El comisario Arnaud visitó varias veces la hacienda, pero todos le decían lo mismo, que no sabían dónde estaba, que un día se marchó y que no había vuelto. Una historia que aparte se puede llegar a creer en base a, bueno, el conflicto que tenía con esta relación extramatrimonial de su esposa. Tipo, se cansó y se fue. Pero la gente actuaba raro en esa hacienda, estaba nervioso, medio que le contestaban seco. Y esto le llamó la atención. Así que en un momento convenció a un juez amigo llamado Miguel Navarro Viola, quien, ya lo he mencionado antes, que el 29 de octubre, acompañado por un escribano, dos médicos y algunos policías por demás, directamente se presentó. Se presentó en la hacienda y recordemos que estamos hablando del año 1856, donde no había mucha reglamentación sobre, bueno, los procedimientos que había que tomar. No era como en esta época, entonces el juez automáticamente decidió dictar prisión para todos los peones, para todo el personal doméstico y para todo aquel que entraba al campo hasta el momento que Fiorino desapareció. ¿Cuál era la estrategia? Agarrarlos, hacer que hablen aparte del encierro. Y no es otro que en Crispín Gutiérrez quien termina delatando todo lo que pasó, pensando que, bueno, sería absuelto, tendría ciertas facultades o, digamos, beneficios, ¿no? Por estar contando lo que pasó. Navarro, aparte de liberar al resto de los peones, ordenó el arresto de Sarracán, de Crispín y de una de las empleadas domésticas. Remigio, el hermano menor de Crispín, logró escapar en su momento, pero luego fue detenido un mes después en la ciudad de Mercedes. A todo esto vino el juicio, del cual empezamos hablando. Este juicio, que se llevó a cabo entre los días 19 y 21 de 1856, que estuvo a cargo del juez Navarro Viola, tuvo situaciones de desencuentro entre Crispín y Clorinda. Se ve que las rispideces habían llegado a onda. Carlos Tejedor logró evitar el fusilamiento de Clorinda, alegando que estaba embarazada de su sexto hijo, cosa que era mentira.
¿Qué pasa? También en su momento, cuando todo esto pasaba, estaba, aparte, muy revolucionado las personas, los medios, porque, insisto, Jacobo era una persona conocida. Y aparte, había un caso casi en paralelo, el caso de Camila O'Gorman, que ya vamos a hablar de este caso, que incluyó un fusilamiento y que, nada, al ser también cercano en el tiempo, generaba cierto ruido, cierta rispidez. Cuestión que, bueno, Clorinda de a poco fue zafando de ese fusilamiento, porque no solamente iba a ser fusilada, o sea, ¿cómo era el procedimiento? Era un fusilamiento contra el muro de del fuerte, ahí en Plaza de Mayo, y luego su cadáver, como exigía la ley, debía ser colgado durante 12 horas en una horca. Una cosa, en esa época era así, ¿no? Pero un poco fuerte a su vez. Durante esos meses que, bueno, tenían que manejar el hecho del embarazo, muchas organizaciones, de hecho, por ejemplo, una llevada a cabo por Mariquita Sánchez de Thompson, intentó como ayudarla, pero bueno, no tuvo mucho éxito. Le digo que era un caso totalmente juzgado, digamos. Ella fue parte de los autores intelectuales del crimen, digamos. Era poco evitable todo lo que le pasara. Pero bueno, la cuestión es que el 28, perdón, de septiembre de 1857, un año después, se promulgó la ley que permitía la conmutación de las penas. Por ende, el fusilamiento pasó a ser una pena de 10 años de prisión, que bueno, la terminó resolviendo antes por buena conducta. ¿Qué sabemos de Clorinda? No sabemos nada. Una vez que salió de prisión, simplemente desapareció, se fue. No sabemos mucho de ella, no sabemos dónde murió, eh, no sabemos. No sabemos nada de su vida posterior. Pero sí sabemos que ella fue una de las autores intelectuales de este crimen, que su suerte no la tuvo Crispín ni su hermano. Pero igual Remigio, el hermano menor de Crispín, no, no corrió con el destino de la pena de muerte, ya que se lo consideró un autor secundario, ¿no? Como un asistente, entonces le correspondía un cargo de menor. Esta fue la historia de Clorinda Sarracán, tal vez la primera mujer en ser condenada a pena de muerte en este país. Y que no fue así, logró evitar la pena de muerte. Pronto vamos a hablar sobre este caso casi que pasea en paralelo de Camila Orman, posiblemente la posible emisión de difusión, perdón, de difunta argentina. Tengo conflictos entre el concepto de difusión parlante y difunta argentina. Ambos empieza con DIF, entonces, se me hace matete la cabeza. Espero que le haya gustado este relato, terrible relato. Nos vamos a la tanda escuchando a Misil Calavera junto con Oscuro, escuchando un lindo corte llamado Call Me Someday.